Estimado hermano, estimado oyente que ve esta presentación de los primeros 5 libros de la Biblia, le invitamos a que se mantenga con nosotros en este estudio tan importante de estos 5 libros de la Biblia. Vamos a iniciar con Génesis. Y le invito a también que estudie en casa, que usted pueda iniciar estudiando el libro de Génesis, terminando con Deuteronomio. Estos 5 libros se le acreditan a Moisés, que él fue el autor a quien Dios usó para escribir estos 5 libros. Vamos a procurar cubrir lo más que podamos a través de estos 5 libros. Es un viaje fantástico, emocionante, conociendo la palabra de Dios, sus enseñanzas, y más que todo vamos a ubicarnos también en los personajes, lugares y principios que nosotros podemos aprender de estos primeros 5 libros de la Biblia. Para su información, mi nombre es Pastor Julio Ansora, el cual considéreme un servidor y también considéreme alguien que ora por usted, y le invito a que también usted ore por mí y por este ministerio. Vamos a iniciar con una oración. Señor, gracias te damos, amantísimo Dios, por este nuevo día que tú nos habéis dado. Te pedimos, Señor, que este estudio que vamos a iniciar sobre estos 5 libros de la palabra de Dios sea de bendición, sea, Señor, que ayude a vidas y a corazones que cambien donde quiera que se estudie, donde quiera que lo escuchen, donde quiera, Señor, que tengan la oportunidad de tener este estudio, Señor. Te pedimos que tú hagas la obra y que tu palabra no vuelva vacía, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como decía antes, hermanos, es tan importante estudiar la palabra de Dios. Un versículo en el Nuevo Testamento que es en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este versículo dice que nosotros tenemos que usar bien la palabra de verdad y que tenemos que manejarla bien, que tenemos que presentarla a otros la mejor manera que podamos. Y esto requiere dedicación, requiere pasión, requiere también estudio, requiere oración, requiere, hermano, que nosotros tengamos esa pasión y deseo de escudriñar a fondo la palabra de Dios para poderla presentar a otros. Y eso es uno de los objetivos principales del cristiano. De manera, hermanos, que basados en este versículo, le invitamos a usted que se mantenga en el estudio y no desmaye, no se detenga hasta que terminemos estos 5 libros de la Biblia. Iniciando con Génesis. Una pequeña información sobre lo más básico de la Biblia. La Biblia está compuesta de 66 libros. Son 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Dentro de los 39 libros del Antiguo Testamento tenemos varias divisiones. Tenemos 5 libros que le llamamos la ley. Los judíos le llamaban también la ley. Se le llama también el Pentateuco. También se le llama el Torah. Los judíos le llaman el Torah. Y voy a explicar la palabra Pentateuco. Penta significa 5. Uco significa un rollo. 5 libros en un rollo. De ahí viene la palabra Pentateuco. No está en la Biblia, pero ha sido bien usada durante muchos años. Desde más o menos unos 400 años antes de Cristo se empieza a usar esta palabra, Pentateuco. Más conocido como la ley por los judíos en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero luego tenemos 12 libros históricos que abarcan desde Josué y llegan hasta abarcando más o menos 1400 años, y llega más o menos hasta este lugar, hasta los próximos libros que son Job. Hasta ahí llega lo que son los históricos, y luego los poéticos, y luego los proféticos. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento. También quiero decirle, hermanos, oyente, hermano que ve esta presentación, que vamos a procurar hacer lo mejor que podamos, pero si tenemos un error o dos, por favor comuníquese con nosotros y le pedimos disculpas de antemano por el error, por alguna equivocación, ya que es una grabación y es difícil corregir inmediatamente. También queremos enfocarnos en lo que es principal en los 5 libros. Queremos enfocarnos en los personajes, queremos también enfocarnos en los lugares
y queremos enfocarnos en los principios bíblicos que nosotros podemos aprender. Los principios bíblicos que nosotros podemos aprender son importantes porque podemos aplicarlo a nuestra vida. Génesis inicia con un versículo muy importante que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy importante porque el versículo 1 empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero en qué año? ¿Hace cuántos años fue escrito Génesis? Bueno, por lo general tenemos varias fechas. Los estudiantes bíblicos acreditan más o menos la fecha 1400 años antes de Cristo. 1400 años antes de Cristo. Y este es un año, ¿verdad? Por supuesto que puede variar. Un año en el cual puede variar 5 años o más. No podemos ser exactos, pero esto es un aproximado de la fecha antes de Cristo, cuando Génesis fue escrito. 1450 años antes de Cristo. ¿Cuántos años cubre Génesis? Génesis cubre más o menos 1600 años, un periodo de 1600 años que están escritos en Génesis solamente. Un periodo de 1400 años compuesto por 50 capítulos. 50 capítulos, y vamos a cubrir en varias secciones este libro de Génesis. Vamos a explorar la creación, por supuesto. También vamos a conocer sobre los patriarcas. Vamos a hablar un poco también del inicio de las naciones. Y luego, abarcando a Abraham, vamos a abarcar también a Isaac, Jacob. Y también conoceremos de Noé. Y conoceremos también de Josué. También conoceremos de José, con quien el libro de Génesis termina. Hablaremos de Jacob, un personaje muy importante en Génesis. Todos estos personajes tenemos que procurar no confundirnos, porque a veces atrae confusión y podemos confundir en cuál de los libros son mencionados estos patriarcas. Patriarcas significa padres de la fe o personas que vivieron en el principio bíblico. Vamos a hablar un poco de la creación ahora. Conocemos a través de Génesis 1:1 que Dios fue el creador de todas las cosas. Y luego empieza el primer día de la creación, al cual Dios le llama el primer día de la creación. Y esto está en el versículo 3, en donde dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz de las tinieblas. Versículo 5 dice: llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y aquí donde inicia el primer día. Dios separa las tinieblas, ¿verdad?, de la luz. Y tenemos la noche y tenemos el día. Y Él inicia con su primer día de creación. Dios tomó el tiempo para hacer esta obra. Dios podría nada más llamar de una vez y que se creara todo, pero Dios sabe por qué lo hizo de esta manera. De manera, hermanos, que tenemos que aceptar, nosotros, hermanos, tenemos que aceptar el poder creativo de Dios, su plan para crear las cosas, y esta es la manera como Él decidió crear. En Génesis 1:1 tenemos la respuesta, el por qué y cómo fueron creadas todas las cosas. Todo esto que fue creado está supuesto a darle gloria a Dios, a darle gloria al Creador. Luego continúa en el segundo día. ¿Qué fue lo que Dios creó en el segundo día? Luego dijo Dios, iniciando en el versículo 6, dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Puede ser un poco confuso el versículo 7, pero si usted se entretiene leyéndolo varias veces, le va a hacer un poco más de sentido. Porque aquí hay una separación, y a la separación le llama de una expansión a la otra. Y la expansión se refiere a una masa de cosas. En este caso separa las aguas y viene siendo el espacio. Veamos lo que dice en el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. En el día segundo Dios creó los cielos.
Entonces podemos nosotros observar que en el día segundo Él crea los cielos y continúa en el tercer día. Dios creó también en el tercer día. Dice que Dios creó y inicia en el versículo 9. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y dice, descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Qué importante. ¿Ha ido usted alguna vez al mar? Casi muchas personas, serán pocas quizás las que no han visitado al mar, pero es una inmensidad de agua. ¿No se ha puesto a pensar usted cómo se reunieron esas aguas ahí y cómo están ubicadas ahí de tal manera de que no se salen, excepto por algo que suceda en la naturaleza, por algo que venga de repente y pueda salir el agua de esos lugares? Pero por lo general esas aguas están allí colocadas y Dios las colocó y las mantiene en control. Muy importante, una inmensidad de agua enorme, podríamos decir un desierto de agua, y a esto Dios le llamó mar. Y a la tierra seca, donde usted y yo nos movemos y vivimos y tenemos carreteras, le llamó la tierra. Qué hermoso, hermanos, conocer el principio de todos estos nombres y desde dónde se origina todo. Dios organizó todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Luego Dios no se complació nada más con eso. Dios también sigue en diferentes días, continúa en el cuarto día y dice en el cuarto día, iniciando desde el versículo, vamos a iniciar del versículo 14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Y sea por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Fíjense, hermanos, en este día cuarto Dios se complació en crear, ¿verdad? Se complace en crear lo que son las lumbreras, le llama la Biblia, que son el sol y la luna. Y también creó las estrellas. Todo esto lo organizó Dios allá en el firmamento, en el cielo, lo que nosotros podemos ver a las alturas del infinito del espacio. Podemos ver nosotros las estrellas, el sol y la luna. Qué hermoso, hermanos. Dios ubicó todo eso y lo mantiene en control. Y siempre alumbra el sol y siempre sale la luna. Y seguirá así hasta que Dios diga que no se haga así. Pero mientras Dios no diga eso, siempre será así. Dios tiene poder. Dios es creador. Dios es organizador. Dios tiene todo en control. Qué hermoso, hermanos. Dios creó ese inmenso sol y la luna y las estrellas. Y este es el cuarto día. ¿Qué hizo Dios en el quinto día? En el quinto día dice lo siguiente. Iniciando en el versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y esto de según su género, hermanos, es muy importante porque tenemos tantas especies de peces y diferentes colores y tamaños en el mar. ¿Sabe quién es el autor de todo eso? Dios es el autor de todo eso. Dios creó esos hermosos colores y plantas y flores y peces de diferentes colores y tamaños en el mar y diferentes especies. Qué hermoso, hermanos. Dios lo hizo posible. Las aguas produjeron estos peces porque Dios dijo que así fuese. Y este fue en el quinto día. En el sexto día Dios creó, hermanos. Vamos a observar lo que Dios creó en el sexto día. Iniciando desde el versículo 24 de Génesis capítulo 1. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Qué hermoso, hermanos. No solamente las aguas, no solamente en el mar, sino en la tierra también Dios dijo que se produjera diferentes especies de flores y plantas y animales y de toda clase, hermanos, que ahora conocemos y tenemos alrededor.
Científicos descubren nuevas especies. Científicos exploran nuevos animales, grandes y pequeñitos. Unos tan minuciosos que necesitan microscopio para ver. Y unos tan grandes que no necesitan porque son muy grandes y son fáciles de observar y de estudiar. Dios hizo posible con los animales pequeños y grandes, con las plantas. Pero Dios hizo una creación mucho más especial que la considera Él a su imagen y semejanza. Y este es el hombre. Y en el sexto día, iniciando del versículo 24 al 31 de Génesis capítulo 1, tenemos nosotros la creación del hombre. Y vemos aquí, hermanos, en el versículo 26, que después de que Él creó los animales, dice en el versículo 26 de Génesis 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué hermoso, hermanos. Dios creó al hombre, Dios planeó crear al hombre. Es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en mente siempre. No estamos aquí por una consecuencia. No hemos salido nosotros por algo que apareciera así nomás. No hemos venido de otro planeta como muchos pueden pensar o imaginarse que venimos de otro planeta y aterrizamos aquí. No, estamos aquí porque Dios creó al hombre. Dios creó todo lo que nos rodea primero y luego creó al hombre. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Dios creó al hombre cuando ya estaban muchas plantas y animales y el hombre podría vivir y subsistir en este planeta. Dios lo hizo posible y eso está en el sexto día. Pero fíjense, leyendo nuevamente el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, dice, señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué hermoso, hermanos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esta es una creación que va mucho más allá de lo que son las estrellas, va mucho más allá de lo que es un venado, va mucho más allá de lo que es un árbol. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos cosas que Dios puso en nosotros que Él mismo tiene. ¿Como cuáles? Dios tiene alma, Dios tiene espíritu, Dios tiene un cuerpo. Y Él puso esas tres cosas en nosotros. También Dios tiene habilidad de pensar y de decidir. Dios puso en el hombre esas habilidades de poder pensar y de decidir. No somos un robot, no somos como un animal, no somos como un árbol o un vegetal. Somos a imagen de Dios. Dios nos creó así. Muy importante de recordar. De manera, hermanos, Dios es amor y Dios puede amar. Nosotros podemos también aprender ese amor, esa misericordia que Dios tiene, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Este es el día sexto. Pero la Biblia nos indica también que en el día séptimo Dios descansó. Dice en el capítulo 2 de Génesis, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Muy importante, hermanos, fíjense, después de que Dios vio que todo estaba ya terminado, Él decidió descansar. Decidió mirar su creación y gozarse, descansar. Y este descanso también es enseñado a todo ser humano, a todos los cristianos, para que nosotros podamos tener ese espacio, ese momento de dedicación y que nosotros podamos pensar y meditar en nuestro Dios. Porque a veces, ¿no le parece a usted que podemos ir 7 días a la semana sin parar y no tenemos el espacio de meditar, de estudiar, de orar, de explorar la palabra de Dios que es tan hermosa y tan profunda, en donde podemos aprender todas las cosas que Dios nos quiere mostrar y enseñar? Ese descanso es importante. En el capítulo 2 de Génesis continúa la enseñanza
sobre el hombre. Y el hombre continúa y está supuesto a señorar entre los peces, está supuesto a ser el líder entre los peces, entre los animales, está supuesto a tener la batuta, es el hombre más inteligente, el ser creado más inteligente en el planeta. Y algo muy importante que quiero mencionar también, el hombre fue creado puro, no tenía pecado ninguno. El hombre fue creado de tal manera, hermanos, que podía caminar con Dios, que podía escuchar a Dios, que podía tener esa comunión con Dios. ¡Qué hermoso! El hombre fue creado para caminar y escuchar y obedecer a Dios. Pero algo ocurrió más adelante, en lo cual vamos a observar dentro de un minuto. Dice, hermanos, la palabra de Dios que también Adán, cuando le puso nombre a todos los animales, porque Dios le dio esa tarea, que le pusiera nombre a todos los animales. De allí viene el nombre de los animales, de muchos animales que conocemos y muchos más animales que no hemos conocido. Pero él le puso nombre. Adán le puso nombre a los animales. Y en el capítulo 2, versículo 8, leemos lo siguiente. En el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué hermoso, hermanos. Fíjense cómo Dios hizo al hombre. Lo hizo del polvo de la tierra. Muy interesante. ¿Por qué escogió la tierra? ¿Por qué Dios formó del polvo de la tierra? Y algo bien interesante que quiero mencionar también. Dios creó el cuerpo y el cuerpo estaba ahí y era una estatua sin vida y no se movía, ni miraba, ni respiraba, ni hablaba. Era nada más una estatua. Pero Dios le dio un aliento de vida y el cuerpo empezó a ver, a escuchar y a hablar. Empezó a pensar. Y ahí fue donde fue un alma viviente, dice la palabra de Dios. Muy importante, hermanos, que nosotros observemos de que fue primero el cuerpo, luego la vida. Por eso nosotros podemos perder el cuerpo y seguir viviendo. Porque la vida no depende del cuerpo físico. Por eso la Biblia nos enseña también, hermano y hermana y estimado amigo. La Biblia nos enseña también, hermanos, que nosotros seguimos viviendo después de la muerte. Después de la muerte hay vida, porque la vida no depende del cuerpo físico, depende de Dios. Él nos dio esa vida. Él sopló en el cuerpo y el hombre fue un hombre viviente. ¡Qué hermoso! Génesis, eso lo podemos ver en Génesis, el capítulo 2, versículo 7. El versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios hizo nacer, Dios creó ese huerto y puso al hombre allí y le dijo que podía comer de todo, menos del árbol del bien y del mal, que no podía comer de ese árbol del bien y del mal, porque iba a perecer, iba a morir. Pero el hombre tal vez no conocía ese concepto de morir. Antes de seguir explicando sobre el bien y el mal, quiero también mencionar, hermano, para información propia suya, ya que creo que usted va estudiando versículo por versículo, aunque en este programa, en este estudio no podemos hacerlo versículo por versículo, pero usted en casa sí. Quiero mencionar que el huerto del Edén se encontraba en Irak, donde hoy conocemos como Irak. Porque el huerto del Edén fue colocado entre dos ríos, el Eufrates y el Tigris. Y estos ríos son mencionados en Génesis, son mencionados 4 ríos. Pero este huerto del Edén fue colocado en medio de estos 2 ríos. De ahí viene el lugar que se le conoce Mesopotamia y traducido como lugar entre 2 ríos. Esto es muy importante de que nosotros recordemos. ¿Dónde estaba el huerto del Edén? Donde ahora conocemos como Irak. Y este lugar se encuentra en el mapa, no sé si lo podrán observar, pero este mapa se cubre todo lo que es la época de
de Abraham y la época también de Jacob y la época del huerto del Edén. Todo este mapa es los principios de los tiempos bíblicos. Y tenemos aquí los ríos que surgen desde el Golfo, el Golfo que se conoce como el Golfo Persia. Muy importante, hermanos, que nosotros veamos este mapa y aprendamos a observar y conocer un poquito de la geografía de los mapas del principio bíblico. Tenemos aquí, hermanos, desde el principio los ríos que salen, y aquí es donde los ríos empiezan a correr por toda la tierra. Tenemos el Eufrates aquí, tenemos el río Tigres aquí, y el huerto del Edén se conoce que estaba por medio de este lugar, y esto es la parte de Irak, conocido como Irak. Y aquí tenemos a Israel, aquí tenemos en la parte de Roma, Egipto en esta zona, y esta es la parte de Turquía, lo que ahora se conoce como Turquía. Más adelante vamos a explorar más sobre este mapa, pero es muy importante que en nuestra mente tengamos una idea de lo que es más o menos, ¿verdad? Lo que es el mapa, o lo que le llamamos nosotros la geografía de los tiempos bíblicos al principio. Bueno, Dios creó ese huerto y puso al hombre allí, y el hombre tenía que señorear, y el hombre le puso nombre a los animales, y el hombre tenía plantas y frutas para comer, y el hombre podía caminar con Dios y escuchar a Dios. Muy interesante, hermanos. Algo también que podemos observar aquí, que hasta ese punto nada más estaba Adán. Hasta ese momento nada más se encontraba Adán y los animales y todos los árboles, todo lo que Dios había creado. Pero fíjense que sucede, hermanos, que en este capítulo 2 de Génesis, y encontramos aquí en el versículo 15, en donde dice: tomó pues Jehová Dios del hombre y puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Bien interesante. ¿Tenía trabajo el hombre antes, en el principio, en Génesis, en el huerto del Edén? Sí. Dios le dijo que le pusiera nombre a todos los animales y que guardara el huerto del Edén, que cuidara, que lo labrara, que lo protegiera, que lo usara, pero que tenía que guardar ese lugar bonito, ese lugar hermoso que es el huerto del Edén. Es un lugar, hermanos, que si lo podemos explorar a fondo, conoceremos que era un lugar bello, hermoso, en donde todas las cosas que Adán necesitaba se encontraban allí. Y ese es un lugar en donde Dios mismo caminaba con Adán. Caminaba con Adán y los juntos se podían comunicar. Entonces, seguimos en el capítulo 2 de Génesis y vemos que Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Entonces, pero Dios le dice a Adán que coloque nombre a todos los animales y le da cierta enseñanza de que no debe de comer del fruto prohibido. Pero una vez Adán se pone triste porque no encontró un ser parecido a él. Y ahí Dios ve que necesitaba una ayuda idónea, necesitaba otro ser parecido a Adán. Y viene el inicio de quien usted y yo conocemos a través de la Biblia, que se llama Eva. Y conocemos cómo Dios creó a Eva, ¿verdad? Cómo Dios creó a esta mujer a quien Dios mismo trajo a Adán. Versículo 22. Fíjense, vamos a iniciar en el versículo 21, en donde dice, ¿verdad? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre. Y luego empieza el versículo que es bien utilizado para los matrimonios, ¿verdad? Por tanto dejará el hombre, ¿verdad?, a sus padres, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, dice en el versículo 25 de Génesis capítulo 2. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Bueno, era Adán nada más al principio y los animales y toda la creación.
Eva fue creada después, un plan maravilloso de Dios. Eva no fue creada del polvo de la tierra. En cierta manera sí, porque Adán fue creado del polvo de la tierra y luego Eva fue creada de una costilla de ese hombre que fue creado del polvo de la tierra. Pero ¿por qué Dios cambió el proceso? ¿Por qué Dios cambió la forma de crear a Eva? Eso es muy interesante. Tiene mucha enseñanza y muy profundo lo que podríamos estudiar a través de esta creación de Dios. De ninguna manera la Biblia nos quiere decir, hermano, que el hombre es superior a la mujer. De ninguna manera quiere decir que la mujer tiene que ser una esclava del hombre. No. De ninguna manera quiere decir que el hombre es más inteligente o más sabio. Simple y sencillamente es un plan de Dios al cual Él se le complace hacerlo de esa manera. Y tiene un significado. Tiene un significado muy importante. El significado es que esta mujer iba a ser su ayuda idónea, que iba a ser carne de su carne, hueso de su hueso, y por lo cual ambos se iban a proteger y se iban a cuidar. Y ambos podían servir y obedecer a Dios. Esta es una ayuda idónea, no una esclava, una ayuda idónea para todo el plan de Dios que Él tiene. Él tiene un plan para todo el plan y complacer a aquel actor de toda la creación, que es nuestro Dios, el más poderoso, el único Dios poderoso que existe. Hermanos, a Dios se le complace crear a esta mujer llamada Eva de la costilla de Adán. Dios tiene el plan y Dios lo desarrolla. Y veremos en las próximas páginas, a través de los versículos, conociendo y viajando a través y explorando la palabra de Dios por Génesis y Éxodos, ese plan como se desarrolla a medida avancemos. En el capítulo 3 de Génesis ocurre algo muy triste. Adán y Eva fueron creados. Dios les dijo de lo que tenían que comer y no tenían que comer. Pero en el capítulo 3 tenemos una consecuencia de la desobediencia iniciando con Eva. Y vamos a hablar un poquito sobre esta situación, sobre lo que pasó. Porque podríamos decir, si usted hubiese sido, ¿le hubiera ocurrido a usted? Quizás sí. Si le pasó a Adán y a Eva, le hubiese pasado a cualquiera de nosotros. A veces podemos culparlos por qué hicieron eso. Tenemos consecuencias todos. Pero si usted hubiese sido y yo, quizás hubiésemos cometido el mismo error. La tentación era fuerte. Vamos a conocer un poquito sobre este estudio en el capítulo 3, en donde inicia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Muy interesante, fíjese cómo la serpiente se le acerca y le dice, con que Dios ha dicho. Y esto trae duda a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿verdad? Como poniendo en duda a la mujer, Dios quizá no ha dicho eso, poniendo en duda con que Dios ha dicho, ¿verdad? Como cuestionando. La mujer dice en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis, para que no muráis. Hermanos, no se trataba solamente de comerlo, también se trataba que no tenía que tocarlo. Y esto es difícil para Eva, porque fue tentada. Y vamos a ver cómo podríamos evitar la tentación nosotros, porque todos a veces tenemos unas tentaciones fuertes, difíciles que llegan a nuestra vida, y cómo podríamos tratar de huir de ellas, de escapar de ellas. Así como dice Pablo a Timoteo en el Nuevo Testamento, huye, corre, porque la tentación es peligrosa. Pero fíjense, hermanos, aquí Eva encontramos, ¿verdad? Que Eva le dice a la serpiente, habla con ella. Para empezar tenía que no hablar con ella, tenía que escapar, tenía que irse, retirarse, apartarse. Bueno, habló con ella, ¿verdad? Y le dijo que Dios había dicho que del árbol, de todo árbol podían comer, menos del árbol del bien y del mal. Bueno, en el versículo 4 encontramos, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ay, qué tremendo, hermanos. La serpiente es más mentirosa, fíjese, que está poniendo en duda a Eva. Está metiendo a Eva un mensaje equivocado. Le está diciendo que ellos no van a morir. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Dios o la serpiente? Dios dijo la verdad, pero aquí está poniendo en duda a Eva. Y le dice, no seréis como Dios, no moriréis. Sabréis el bien y el mal. Seréis como Dios. Increíble, hermanos, pero cierto. Durante toda la humanidad, desde el principio, el hombre ha querido saber muchas cosas. Y muchos de ellos, a través de la historia, se han considerado dioses. Como los gobernantes de Roma, como el César y como muchos otros se han considerado dioses a través de la historia. Como un hombre del cual estudiaremos también a partir del capítulo 11 y 12 de Génesis, conocido como Nimrod, un hombre al cual se consideraba también un hombre muy grande. A través de la historia, esta ha sido una de las ideas del hombre. Y aquí Eva indudablemente le creyó a la serpiente. Porque ella escuchó y él le dijo que no iban a morir, sino que serán como Dios, que conoceréis el bien y el mal. Y quiso explorar eso, quiso explorar. Ahora, el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ay, hermanos, qué tremendo. Dios les dijo que no lo hicieran. Dios les dijo lo que iba a pasar. Pero ella vio que la fruta era buena y la tocó, y este es el problema. Cuando la tentación llega a nosotros y nos acercamos y tocamos y probamos, ya es muy tarde cuando probamos. Si nos acercamos y escuchamos y estamos observando y viendo, hermanos, tenemos nosotros que saber que la tentación va a ser posible que nosotros caigamos en ella. Habrá un gran fuerte imán que nos atrae. Por eso la Biblia nos recomienda huir, escapar, alejarnos lo más que podamos de aquello que estamos viendo o sintiendo, de aquello que nos quiere atrapar, de aquello que nos quiere separar y que nos va a traer un gran daño a nosotros. Eso pasó con Eva. Eva se acercó, tocó la fruta, la vio, se miraba bonita, la tocó, la probó, y no solo ella, sino que también le dio a Adán, dice a su marido. Quiero hacer énfasis, hermanos, que el primer matrimonio lo constituyó Dios. Y Dios constituyó el matrimonio entre Adán y Eva. Y este matrimonio le complace a Dios para toda la humanidad, de que el hombre debe de unirse en matrimonio uno con otro. Debe de casarse. El autor del primer matrimonio es Dios. Y quiero también hacer énfasis que Dios hizo nada más una Eva, que Dios hizo nada más una esposa, y que Dios trajo esta esposa a Adán. Para todos aquellos que andamos en búsqueda, o aquel joven que anda en búsqueda de una esposa, ore, pídale a Dios, Él le hará posible y traerá una esposa traída por Dios a su vida y le bendecirá con ella. Muy interesante el saber que Dios también creó nada más una esposa para Adán. Significa también que una mujer debe de ser para el hombre. No debe de tener 5 ni 4, como en muchos en nuestra comunidad, o mucho hombre en cualquier cultura piensa que puede tener varias esposas, o andar como un pajarito picando flores. Pero Dios no quiere así. Dios quiere una esposa. Dios quiere un matrimonio con una esposa nada más. Qué hermoso, hermano, saber el plan de Dios. El plan de Dios es importante. Recordemos varios detalles. La creación de todos los días que Dios creó. ¿Qué creó Dios en cada día? Luego vemos la creación principal. La creación de Adán y Eva. ¿Cómo Dios creó a Eva? La creó de una costilla de Adán. Dios le complació hacerlo. Dios tiene un plan.
También encontramos, hermanos, y hemos visto que Dios le dijo a Adán que pusiera nombre a todos los animales. Recuerde eso y estúdielo. También le recordamos, hermano, que en esta clase hemos observado y hemos leído que Dios hizo una compañera para Adán y es Eva. Y que Eva en el capítulo 3 fue tentada, fue atraída por esa tentación, tocó ese fruto y lo probó, cayendo en la tentación. Y no solamente ella, sino le dio a probar a su marido, dice la Biblia, a Adán. Por lo tanto, ambos pecaron, ambos cayeron en la tentación, ambos fueron atraídos por la trampa del pecado. ¿Qué sucede cuando eso sucedió? Sucedió la separación entre ellos y Dios. Dios no se separó, fueron ellos los que se separaron. Ahora iniciamos con el plan maravilloso de Dios, el plan maravilloso de Dios para redimir al hombre, para rescatar al hombre de esa caída. Porque ellos, hermanos, si usted sigue estudiando, fueron sacados del huerto del Edén. Ellos fueron retirados, fue cerrada la puerta del huerto del Edén, porque ellos ya no podían vivir ahí. Ahora tenían que trabajar, ahora tenían que sufrir. No es el plan de Dios ese. Eso fue algo que el hombre solo trajo a sí mismo, a su vida.